Aquel día todo cambió en Bison. Nadie debía morir de esa forma. Fue un acto innecesario y brutal. Todo lo que sucedió en aquella pequeña comunidad en septiembre de 2009 dejó una marca imborrable en su historia. Era una noche como cualquier otra para una familia de 6. Después de un día común, los niños fueron acostados y los padres se prepararon para descansar, pero lo que debía ser una velada tranquila se convirtió en una tragedia inimaginable. Ante la madrugada, alguien irrumpió en la casa con intenciones siniestras, y lo que siguió fue una masacre tan atroz que la escena quedó grabada en la memoria de todos como la matanza de Bison. Incluso los investigadores más curtidos en casos de homicidio quedaron impactados por la brutalidad del crimen. Y pronto entenderás por qué. Bison es una comunidad diminuta ubicada a unos 200 kilómetros de Chicago, en el corazón de Illinois. Con apenas 200 habitantes, es un pueblo tranquilo rodeado de tierras de cultivo y colinas. En el centro de esta historia se encuentran dos familias, los G y los Constant, ambos residentes del lugar desde finales de los años 90. Uno de los protagonistas de esta historia es Rick G., un hombre trabajador y perseverante. En sus primeros años laborales, se desempeñó en la empresa de construcción de su padrastro en Lincoln, Illinois, la ciudad más cercana con los servicios básicos como supermercados, restaurantes y un pequeño aeropuerto. Lincoln era el lugar de referencia para quienes vivían en comunidades más pequeñas. Rick creció en ese ambiente de esfuerzo y trabajo duro. Madre Judy y su padrastro Patch también vivían en Lincoln. Con el tiempo, él decidió independizarse y comenzó a ahorrar con disciplina para ofrecerle un mejor futuro a su hija, Nicole G. Finalmente, pudo comprar un terreno en Bison y fundó su propia empresa, G.C. Construction. La propiedad incluía una casa estilo rancho, un garaje doble, una piscina elevada y suficiente espacio para criar animales. Pero ser dueño de un negocio implicaba costos. Para solventarlos, Rick decidió alquilar una habitación en su hogar. Así fue como Ruth Constant llegó a su vida, mudándose con sus dos pequeños hijos, Justina, 3 años, y Dylan, 1 año. Al principio, la relación entre ellos era únicamente de arrendador e inquilina, pero no pasó mucho tiempo antes de que surgiera una conexión especial. Ruth era una mujer cálida y extrovertida, con un gran sentido del humor, y Rick encajaba perfectamente con ella. El romance creció rápidamente y al poco tiempo Ruth quedó embarazada. En 1997, la pareja se casó. Él tenía 34 años y ella 27. La familia creció con la llegada de Austin, su primer hijo en común, y al año siguiente con el nacimiento de Jessica G. Todo parecía ir bien, hasta que descubrieron que la niña había nacido con una condición neurológica grave que requería cuidados constantes. Bison no contaba con instalaciones médicas adecuadas para atenderla, y la familia no tenía los recursos para costear una atención privada. Con gran dolor, tuvieron que enviarla a un centro especializado en Peoria, Illinois, donde se convirtió en una menor bajo tutela estatal. Jessica falleció tiempo antes de que ocurriera la tragedia que marcaría a la familia. Por otro lado, Dylan, el hijo mayor de Ruth, comenzó a mostrar señales de comportamiento complicado. Era un niño enérgico y rebelde, algo que, a primera vista, podía parecer normal para su edad. Sin embargo, sus profesores enviaban constantes reportes por su conducta, lo que preocupaba a sus padres. Finalmente, fue diagnosticado con TDAH y comenzó terapia, aunque los avances fueron limitados. Mientras tanto, Nicole, la hija de Rick, cumplió 18 años y comenzó una relación con Christopher Harris, un joven de 21 años del pueblo. Se casaron y se mudaron cerca de la casa de Rick. Poco después, Nicole quedó embarazada, y Rick y Ruth se convirtieron en abuelos con la llegada de Alyssa Harris. En el tiempo, Nicole y Chris tuvieron un segundo hijo, consolidando su vida como una familia feliz a los ojos de la comunidad. En septiembre de 2009, Patch y su nieto Adam
Estaban ayudando a Nicole a instalar una nueva alfombra en su casa. Lo que nadie imaginaba era que pocas horas después, el pueblo despertaría con una noticia escalofriante. La mañana siguiente, Satan Landström, un niño de 10 años, pedaleó su bicicleta hasta la casa de los G con la intención de mostrar su nuevo vehículo, pero al llegar notó algo aterrador. Había sangre en el porche y la puerta estaba entreabierta. Asustado, corrió hasta la casa de Nicole, donde Pudge había pasado la noche. Cuando Adam escuchó lo que el niño decía, corrió de inmediato hacia la casa de los G. Al llegar, vio el charco de sangre y un cuchillo en los escalones de la entrada. Encendió la luz dentro de la casa, y lo que vio lo dejaría marcado de por vida. En el pasillo yacía Rick boca abajo en un charco de sangre. Presa del pánico, salió corriendo a buscar ayuda y le pidió a Pudge que llamara al 911. Cuando la policía llegó, el horror se hizo evidente. Rick estaba irreconocible, su cabeza destrozada por completo. Dylan, 14 años, fue hallado en el pasillo principal, su cuerpo brutalmente golpeado y con la cabeza completamente destrozada. Ruth yacía en su habitación, con su cráneo hundido y las paredes cubiertas de sangre. Austin, 11 años, fue encontrado en el baño, en un charco de sangre. Los agentes entraron en la habitación de Justina, 16 años. Descubrieron la escena más macabra de todas. Su cuerpo estaba sobre la cama, con la cabeza colgando sobre el borde y un charco de materia cerebral en el suelo. Pero la peor sorpresa estaba por llegar. Dentro de un armario encontraron el cuerpo de una niña de 3 años, rodeada de sangre. Cuando los agentes se acercaron, notaron un leve movimiento. Estaba viva. Uno de los paramédicos la cargó en brazos y corrió hacia la ambulancia. Mientras tanto, Christopher Harris, el esposo de Nicole, llegó a la casa tras ser llamado del trabajo. Cuando la policía le informó que toda la familia había sido asesinada, excepto Tabitha, su expresión cambió drásticamente. No parecía aliviado. Estaba nervioso, muy nervioso. Sin perder tiempo se subió a su camioneta y condujo rápidamente hacia el hospital donde trasladaban a la pequeña. Este comportamiento levantó sospechas entre los investigadores. ¿Por qué estaba tan inquieto al saber que Tabitha había sobrevivido? Mientras tanto, la policía continuó examinando la casa. Las pruebas halladas pronto revelarían los horrores que vivió la familia G durante su última noche y la identidad del responsable de la masacre. El horror de aquella noche dejó marcas imborrables en cada una de las víctimas. Pequeño Austin sufrió al menos 21 golpes en el cráneo, con señales claras de que fue empujado contra superficies duras y que alguien le pisoteó los pies, con violencia. Por otro lado, Dylan, de 14 años, tenía más de 100 heridas y fue golpeado al menos 52 veces. Mientras que Justina, de 16 años, presentaba al menos 15 lesiones identificables y había perdido completamente la parte superior de su cráneo. Tabitha era la única que aún respiraba, pero su estado era crítico. Los médicos descubrieron múltiples fracturas en su cráneo y una inflamación severa en su cerebro. El daño era tan grave que no podía hablar ni ver debido a la hinchazón de su rostro. Sin embargo, aún podía mover un brazo, lo que daba una pequeña esperanza de recuperación. Para intentar salvarla, los médicos tomaron la difícil decisión de extraer pequeños fragmentos de su cráneo, con el objetivo de aliviar la presión en su cerebro y evitar daños irreversibles. Era una medida extrema, pero su única oportunidad de sobrevivir. Mientras Tabitha peleaba por su vida, Nicole permaneció a su lado en el hospital, sin separarse ni un instante. La habitación estaba fuertemente custodiada por policías, ya que temían que el agresor intentara atacarla nuevamente. Durante aquellos días caóticos, Chris Harris se convirtió en un pilar de apoyo para Nicole. Pasaba largas horas con ella, tratando de ayudarla a sobrellevar la situación. Sin embargo, su relación no era precisamente estable. Habían tenido varias rupturas a lo largo de los años, y apenas a principios de 2009
habían decidido darse otra oportunidad. Mientras tanto, la policía seguía sin pistas claras sobre el asesino. A pesar de revisar todas las pruebas posibles, las huellas de zapatos y la descripción de un vehículo sospechoso, no había un sospechoso oficial. La familia G no tenía enemigos conocidos, todo lo contrario. Eran muy apreciados en la comunidad y eran vistos como una familia trabajadora, generosa y unida. De la incertidumbre, las autoridades instaron a los habitantes a extremar precauciones. Lo más recomendable es que la gente tome medidas de seguridad básicas. Asegurar las puertas por la noche, estar atentos a los niños y mantener el contacto con los vecinos. El 28 de septiembre, una semana después de la tragedia, se llevó a cabo el funeral de la familia G. La comunidad entera se sumió en el luto, pero el miedo aún persistía. El asesino seguía en libertad, y nadie sabía cuándo o si volvería a atacar. Sin embargo, un simple detalle cambiaría por completo la dirección del caso. Un oficial de policía que terminaba su turno de vigilancia en el hospital tomó el ascensor junto a Christopher Harris, quien acababa de salir de la habitación de Tabitha. Durante el trayecto, el agente notó algo llamativo en el calzado de Chris. Llevaba puestas unas zapatillas K-Swiss con una suela agresiva, muy similar a la huella encontrada en la escena del crimen. El oficial informó inmediatamente a los detectives, quienes llamaron a Chris para interrogarlo. Al comparar sus zapatos con la huella de la escena del crimen, hubo una pequeña diferencia. El tamaño no coincidía exactamente, ya que los de Chris eran medio número más grandes. Pero los investigadores no dejaron pasar la sospecha. Para esclarecer su inocencia, Chris fue sometido a un análisis de huellas dactilares y palmares, las cuales fueron enviadas al laboratorio criminalístico para su revisión. Su hermano, Jason Harris, salió en su defensa, asegurando que Chris estaba con él en otro lugar cuando ocurrió la masacre. Mientras tanto, Nicole reaccionó con enojo ante la sospecha de que Chris estuviera involucrado. A través de MySpace, escribió un mensaje lleno de emoción e indignación. Oda, esta situación es un desastre y tan injusta. No solo mis hijos han perdido a 5 miembros de su familia, ahora también están acusando a su padre y lo están alejando de nosotros. Es demasiado para soportar. Luego agregó, hay pruebas claras de que las víctimas intentaron defenderse y luchar por sus vidas, y Chris ni siquiera tiene un rasguño. Ha estado con nosotros en todo momento, y ahora lo han arrestado también. Su defensa no fue aislada. Debbie Harris, la madrastra de Chris, también habló con los medios defendiendo su inocencia, mientras que su padre, Ed Harris, rompió en llanto públicamente, devastado por la situación. A pesar de ello, las sospechas sobre Chris Harris seguían creciendo. Las pruebas pronto revelarían si era realmente inocente o si había estado ocultando algo aterrador. Tras la brutal masacre de la familia G en Bison, Illinois, la investigación tomó un giro clave cuando las autoridades comenzaron a centrarse en Christopher Harris, ex esposo de Nicole G. Aunque inicialmente intentó desviar la culpa hacia Dylan Constant, el hijo de 14 años de Ruth G., alegando que él fue el responsable de los asesinatos y que Harris simplemente se defendió, las pruebas forenses y los testimonios demostraron lo contrario. El juicio de Christopher Harris fue uno de los más impactantes en la historia del estado. La fiscalía presentó una cantidad abrumadora de evidencia en su contra, incluyendo huellas ensangrentadas, coincidencias en las marcas de zapatos y pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen. Se determinó que Harris utilizó una llave de cruz como arma homicida, propinando golpes brutales que causaron la muerte de 5 miembros de la familia G. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió cuando los peritos describieron la extrema violencia con la que las víctimas fueron atacadas. Se reveló que Harris permaneció en la casa por un largo periodo de tiempo, lo que indicaba que no fue un ataque impulsivo, sino un acto deliberado y sádico. El testimonio de expertos forenses
dejó claro que las víctimas intentaron luchar por sus vidas, pero no tuvieron oportunidad ante la brutalidad de los golpes. El 31 de mayo de 2013, tras semanas de deliberaciones y testimonios, Christopher Harris fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, robo y otros delitos graves. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 5 condenas consecutivas aseguraron que nunca volvería a salir en libertad. Por otro lado, su hermano, Jason Harris, quien inicialmente también había sido acusado, decidió colaborar con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Durante el juicio, Jason testificó que estuvo con Christopher la noche del crimen y que lo vio entrar a la casa de los G con la llave de cruz en la mano. A cambio de su cooperación, Jason Harris fue condenado a 20 años de prisión por obstrucción a la justicia. La masacre de Bison dejó una herida profunda en la comunidad, que vivió con miedo e incertidumbre durante años. Cada aniversario, los habitantes rinden homenaje a la familia G, recordando a Rick, Ruth, Austin, Dylan y Justina con cariño y respeto. Aunque el responsable cumple cadena perpetua, el caso sigue siendo uno de los más impactantes y trágicos en la historia criminal de Illinois.